Cuando hablamos del Señor Jesucristo, la pregunta siempre viene a la mente de uno que va a exponer las Escrituras, que va a describir, o mejor dicho, a mostrar lo que ya la Biblia ha descrito, lo que la Biblia ha revelado. Pero ¿será posible que un hombre común y corriente, cualquiera que sea aún el poeta más extraordinario, más bueno, digamos, en su faceta de poeta en el mundo, pueda describir adecuadamente la grandeza, la gloria, la majestad del Hijo de Dios? ¿Será posible que nosotros agotemos los adjetivos para hablar sobre la persona del Señor Jesucristo? ¿Por qué el tema en cuestión? ¿Por qué razón hablamos del Señor Jesucristo? ¿Por qué razón nos introducimos en las Escrituras para poder conocer a este personaje glorioso que las Escrituras describen y que es el centro, en realidad es el tema principal de la Biblia? Porque hay un propósito en la Biblia que menciona que tiene que ver con el plan de Dios, y este propósito radica primeramente en que Él vino a esta tierra con la finalidad de morir en el lugar de los culpables para sacar de la condenación en la cual se encontraban esas personas, que era imposible que por su propia cuenta, sus méritos y sus capacidades, cada uno de ellos pudiese llegar a agradar a Dios, a ser aceptado por Dios un día en su propia justicia. Por eso vino Cristo, para morir por una justicia perfecta, inherente en Él, morir en la cruz en el lugar, sustituyendo a esos culpables que había escogido de antes de la fundación del mundo el Padre para atraerlos a Él, a esa cruz preciosa, para darles salvación y perdón de pecados. Pero no solo eso. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por hombres culpables, por personas comunes y corrientes como nosotros, que eran incapaces de salvarse por sí mismos. No solo para eso, para llegar a salvarlos, para que fueran parte de su familia redimida, sino también para transformarlos, para que en el proceso sean transformados a la imagen de su propia persona. ¿Y cómo poder hacer eso? ¿Cómo nosotros como pastores, como expositores de las Escrituras podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a transformar el carácter, la vida de una persona completamente para que se asemeje a la persona del Señor Jesucristo? Evidentemente no es a través de nuestra persuasión humana, no es a través de nuestras palabras, no es a través de la forma retórica en la que exponemos las cosas, sino es mostrando al Señor Jesucristo en toda su magnitud. Si no es yendo a la Biblia y ver que la única manera que la misma Escritura dice que se cumpla el propósito de que las personas puedan ser hechas conformes a la imagen de su Hijo, es contemplándolo a Él, es colocando la mirada en Él, es viéndolo a Él en toda su esencia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 8, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito por el cual somos salvos. Ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Pero cuando uno examina su vida, ve cuán lejos está de esa realidad, cuán lejos está de ese objetivo, de alcanzar ese propósito sublime, de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero luego, cuando le escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, dice cuál es la forma de ser transformado. ¿De qué manera puede producirse eso? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí dice, ¿cómo podemos? El primer versículo que leímos, los primeros versículos que leímos de Romanos, dice cuál es el objetivo, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora dice, ¿cómo podemos ser hechos a la imagen de su Hijo? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Así somos transformados.
Esa es la forma que Dios mismo estableció. ¿Y cómo podemos descubrir esa gloria en las Escrituras? Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer a través de esta serie de predicaciones que tienen por nombre la gloria de Cristo en su humillación. Y que muestran precisamente esa gloria aún en el momento donde el Señor Jesucristo descendió más, donde se hizo un siervo, ¿cierto?, conforme a la imagen de un hombre común y corriente. Nosotros vimos la semana pasada de un niño indefenso, un niño débil, ahí en los brazos de Simeón. En ese momento preciso, él ve la gloria del Señor Jesucristo. Todos los demás no pudieron apreciar eso, pero el Señor le guió, guiado por el Espíritu. Él tomó al niño y lo contempló y dijo: ¿han visto mis ojos tu salvación? Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Simeón tenía esa visión. Simeón llegó a ser guiado de tal forma que él vio no solo a un niño pequeño, sino en él vio al Salvador. Vio al Todopoderoso que descendía, tomaba forma humana y entonces sacaba de la condición de perdición al culpable. Simeón no necesitó ver el resto de la vida de Jesús. No necesitó ver al Señor Jesucristo crucificado, no necesitó verlo sepultado, no necesitó ver la resurrección de Cristo, porque él ya contempló todo eso en la persona de un niño de 40 días de nacido. Ahora, la Biblia sigue mostrando momentos en que se ven estas dos cosas que parecen contradictorias, la humillación y la gloria del Señor Jesucristo. Y hoy nosotros vamos a ver otra escena en la vida de Jesús. Después de los 40 días, hasta allí quedamos. Ahora el evangelista Lucas relata algo más respecto a cuando Jesús tenía 12 años, poco antes, un año antes de ir al Bar Mitzvah, que es donde el niño se transformaba en adulto. A los 13 años se hacía esa ceremonia y el niño se transformaba en adulto, pero a los 12 años tenía que ir al templo con el propósito de poder aprender algunas cosas esenciales preparatorias para ese año. Y dice la Escritura que llegó a ese lugar y luego, cuando María y José regresaron otra vez a Nazaret, se dieron cuenta en el camino finalmente que Jesús no iba con ellos. Y cuando volvieron, todos conocemos la historia, encontraron al Señor Jesucristo en el templo, hablando y explicando las Escrituras, debatiendo con los lectores de la ley en ese momento, a los 12 años. Y él dice algo singular en esa ocasión. Dice que es necesario estar en las cosas de su padre, en los negocios de su padre. Jesús tenía la percepción de que no era un niño común y corriente. Jesús sabía de principio a fin quién era él, cuál era su objetivo y su propósito. Pero después de ese tiempo, después de esos 12 años, pasa un buen tiempo hasta que aproximadamente a los 30 años, él aparece en forma pública y comienza su ministerio. Y Mateo relata esto después de mostrar el ministerio de Juan el Bautista, que era el precursor del Señor Jesucristo. Dice que mientras Juan el Bautista estaba predicando y bautizando para arrepentimiento a los que venían a él, ¿qué ocurrió? El Señor se acerca a Juan el Bautista, versículo 13 al 17 del capítulo 3 de Mateo, y vemos esta otra escena, donde es evidente su humillación otra vez y luego su gloria. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estos pocos versículos, esta descripción sucinta de un hecho, de un hecho histórico, de algo que ocurrió en el primer siglo, muestran al Señor Jesucristo otra vez en toda su magnitud. ¿Qué es lo que era el bautismo de Juan? Los de los versículos anteriores lo describen. Dice que Juan apareció, versículo 1, capítulo 3,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero ahora viene Jesús. De repente aparece Jesús entre todos aquellos que iban confesando sus pecados para ser bautizados en el Jordán, porque el bautismo era un bautismo para arrepentimiento. Y por eso suena extraña esta escena. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Jesús fue a Juan para ser bautizado? Si era un bautismo para arrepentimiento, si los que iban ahí iban confesando sus pecados. Pero eso es contrario a lo que es el carácter del Señor Jesucristo. Y por eso la reacción de Juan tan extraña. Juan pensó: esto es absurdo, no tiene sentido, ¿por qué Él viene a mí? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Este es el propósito por el cual Jesús fue allá. No fue a hablar de teología con Juan, no fue a cualquier otra cosa, sino fue específicamente a ser bautizado por Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Esto es contrario al carácter de Jesús. Más Juan se le oponía diciendo, y aquí la palabra oponerse es una resistencia firme. Es decir, Juan no estaba diciendo: no, mira, no es bueno, no es necesario. No, Juan está diciendo: no, es imposible. Yo no te puedo bautizar. Yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía que delante de él, la persona que estaba allí no era solo su pariente, porque Juan y Jesús eran parientes. No era solo un gran maestro, una persona que aparecía entre medio allí como un gran judío, una persona importante. No, para Juan era el Mesías, el que estaba presente allí. Delante de él, le estaba diciendo: bautízame, cuando en realidad Juan había sido llamado por el Señor desde el vientre. ¿Recuerdan también de su madre? Eso se le había dicho a su padre, que Juan iba a ser el precursor del Mesías. Es decir, Juan sabía que era su propósito ese. Sin embargo, ahora está frente a Jesús, frente a aquel que él estaba anunciando, aquel del que no era digno de desatar la correa de su calzado, según lo había expresado en el mismo evangelio, digamos en el evangelio de Juan el apóstol, donde dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan estaba consciente de que la persona que estaba frente a él era el Mesías, no era un judío común y corriente. Y entonces, ¿cómo él iba a bautizar al Mesías cuando el Mesías debería haberlo bautizado a él? Porque Juan estaba consciente de una cosa: él, siendo un profeta, no obstante, necesitaba arrepentimiento. Necesitaba confesar sus pecados porque él era un pecador. Pero aquel que tenía delante de él era el santo. Y por eso Juan se opone categóricamente a esto. ¿Y tú vienes a mí? ¿Tú vienes a mí para que yo te bautice? Cuando en realidad debería ser todo lo contrario, porque yo soy el pecador. Yo tengo que confesar pecados, tú no. La visión de Juan era correcta. Por eso para él era un sinsentido que Jesús viniera para bautizarlo. Pero Jesús le respondió. Y aquí se ve, en primer lugar, la humillación de Jesús al identificarse con los pecadores. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ni siquiera le da explicaciones. Deja ahora, más adelante te puedo explicar. Ahora simplemente hazlo porque yo te estoy diciendo que lo hagas. Porque aquí había una cosa necesaria, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que esto suceda. ¿Por qué razón tenía que suceder? Por la misma razón por la cual Jesús, siendo un niño pequeño de 8 días, fue circuncidado. Como señal del pacto, como que era parte del pueblo de Israel y tenía la señal externa del pacto, entonces Jesús también se sometió a su propia ley. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada eso? ¿Para qué? Para llevar sobre sí la maldición
de los transgresores de la ley. Y ahora Jesús se identificaba con los pecadores que iban al encuentro de Juan y que pedían ser bautizados, confesando sus pecados. ¿Por qué se identificaba con él? Con ellos, porque ese era el propósito por el cual había venido a esta tierra. Hermanos, la vida más austera, más compleja, más difícil que nosotros hayamos vivido en esta tierra, no tiene comparación con lo que vivió Jesús. Nosotros disfrutamos de muchas cosas, Él no. Porque el propósito de Él no era venir a disfrutar de cosas aquí en esta tierra, su misma creación, sino que venía a dar su vida en rescate por muchos. Y para eso necesitaba identificarse con ellos. Este es un momento preciso en la vida de Jesús porque iniciaba su ministerio público. Y entonces, antes de iniciar el ministerio público propiamente tal, lo que hace Jesús es venir e identificarse con los pecadores. Y eso para Él era humillación. Era humillación que descendiera del cielo. Era humillación que se hiciera un hombre. Era humillación que se hiciera un siervo. Y era humillación también que se identificara en el bautismo con los pecadores. Si ustedes comparan, el mismo contexto da la explicación cuando dice así conviene que cumplamos toda justicia. Bueno, el mismo contexto dice que Juan bautizaba a los pecadores que venían arrepentidos, dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Pero Jesús no tenía pecado que confesar. ¿Por qué lo hace entonces? Y esta es la gran diferencia que hay entre el bautismo que nosotros a veces, yo he escuchado muchas veces de una forma equivocada, dicen, bueno, porque Jesús dio el ejemplo, entonces hay que bautizarse. No, Jesús vino a identificarse con nosotros. En el bautismo nosotros nos identificamos con Él. El bautismo cristiano nuestro. Hermanos, el Señor Jesucristo comenzó desde ese mismo momento a tomar el pecado sobre sus hombros de todo aquello por los cuales venía a morir. Y entonces comienza el camino a la cruz aquí. Cada vez se acerca más el tiempo porque inmediatamente iniciando su ministerio, al poco tiempo después comienza el asedio de los fariseos para tratar de encontrar algún error en él supuestamente con el propósito de llevarlo finalmente a la cruz. Pero desde aquí comienza a tomar los pecados sobre sí. Algunas personas, y eso a mí me preocupa en el último tiempo, hay tanta teología ahora, hay tanta posibilidad de tener acceso a tanta teología a través del internet, hay más información que nunca en la historia probablemente, disponible a cualquier persona. Y a veces empiezan a discutir cosas que no tienen ninguna trascendencia. Por ejemplo, en este mismo texto, algunos empiezan a decir, ¿cómo fue bautizado Jesús? ¿Por aspersión o por inmersión? No, pero ahí dice que subió del agua, no, pero... Y empiezan a debatir cosas que no tienen trascendencia. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es esta frase, así conviene que cumplamos toda justicia. Eso es lo importante. ¿Cuál era la justicia? La justicia donde el justo iba a morir por los pecadores. Y para eso Él se identifica con esos pecadores. No solo Jesús tomó nuestra humanidad, digamos, en cuanto a que se hizo un hombre como nosotros, sino también se identificó con el problema nuestro. Y esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con eso. Es la razón por la cual Dios ideó un plan de salvación es porque el hombre iba a pecar. La razón por la cual la Biblia describe que prometió un Salvador en Génesis 3:15 es porque ese Salvador iba a venir a sustituir al hombre culpable y morir en su lugar. Y Jesús comenzó allí en el bautismo a llevar esa carga sobre sus hombros. Aquí vemos entonces la humillación en su identificación con los pecadores. La humillación en su identificación con los pecadores. La manera en que nosotros vemos aquí en las Escrituras, hermanos, vemos a la persona del Señor Jesucristo tomando ya nuestro lugar, el lugar de cada uno de los que somos sus hijos hoy y de los que serán sus hijos hasta que Él vuelva por su iglesia. Jesucristo está diciendo a Juan, mira, tú todavía no entiendes esto, pero hay una cosa que tú tienes que hacer, hazlo. Haz lo que yo te estoy pidiendo, porque de esa manera cumplimos la justicia. La humillación
de Cristo en su identificación con los pecadores. Sin embargo, en ese momento de más humillación de parte de Él, ocurre lo que uno no piensa que va a encontrar en la misma escena, como hemos visto ya en las ocasiones anteriores, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero que vean tres cosas que aparecen allí en una forma clara, y aquí tenemos la segunda parte. La gloria de Cristo en la exaltación. La gloria de Cristo es la exaltación del Espíritu Santo y de su Padre. Miren versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, esta es la primera escena que ocurre, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Hermanos, en las Escrituras aparecen en algunas ocasiones que los cielos fueron abiertos. Yo quiero que vayamos, por favor, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 7. Después de una excelente exposición del Antiguo Testamento que hace aquí Esteban en su defensa frente a lo que lo acusaban, en el versículo 34 esta fue la reacción de ellos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Los cielos fueron abiertos. Cuando los cielos son abiertos es la manifestación de la gloria. Es como si el Señor sacase por un momento el velo de la eternidad y manifestase su propia presencia en una forma tan directa. La gloria de Dios se manifiesta cuando los cielos son abiertos. Y el hombre tiene la posibilidad de contemplar esa gloria. ¿Y cómo somos transformados nosotros? Según lo que leímos hace un rato. Contemplando la gloria de Dios. Contemplando la gloria de Dios. Estamos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y la otra cita yo la di también, fue Hechos capítulo 7. ¿Cómo nosotros podemos ser cambiados? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados? Contemplando la gloria de Dios. Miren lo que pasó con Esteban en ese lugar. En ese momento, en esa circunstancia de su vida, ¿qué es lo que estaba pasando con él? Lo estaban enjuiciando y finalmente, poco más adelante, los versículos que siguen, dice que lo apedrearon hasta la muerte. Pero ¿dónde tenía puesta su mirada Esteban? Tenía puesta su mirada en los cielos abiertos. ¿Y quién estaba allí? Dios y el Señor, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aquí, cuando Él asciende del agua, los cielos le fueron abiertos. Ese es un momento crucial en la historia en la historia humana, en la historia terrenal del Señor Jesucristo. Porque allí el Padre estaba permitiendo que la gente que estaba alrededor de esa escena pudiese contemplar algo extraordinario. La persona del Señor Jesucristo manifestándose en toda su gloria y su esplendor. El Padre está exaltando al Hijo, está colocando sus luces sobre el Hijo, para decirlo de esa manera. Toda la atención del cielo está sobre esa escena en particular, con el propósito de que todas las personas coloquen su mirada en su Hijo. El mismo Hijo que se humilla, el mismo Hijo que toma la forma humana y el mismo Hijo que se humilla a identificarse con el hombre perdido por medio del bautismo, con aquellos que debían confesar sus pecados y arrepentirse. No teniendo Él nada de que arrepentirse, se identifica con ellos.
¿Y cuál es la respuesta de parte del Padre? Abre los cielos y lleva a todos a mirar a la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo primero que ocurre. La segunda escena, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Esto también es parte quizás de un análisis teológico más profundo, pero no es la idea. Nosotros queremos contemplar al Señor Jesucristo tal cual como lo describe la Biblia y no vamos a entrar en un detalle desde el punto de vista teológico en cuanto a lo que ocurrió. Pero dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma en forma corporal. ¿Cuál era el propósito? De que todos pudieran contemplar que había algo distinto. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Señor Jesucristo tuvo una relación especial con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu engendró a Cristo en el vientre de María. O sea, fue engendrado por el Espíritu. Aquí desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo. El capítulo 4, versículo 1, es guiado por el Espíritu. Y en todo, desde el momento de su concepción, es lleno del Espíritu. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tienen una relación especial, obviamente la relación trinitaria que tienen con el Padre también, pero en este caso en particular se ve al Espíritu de Dios que está diciendo efectivamente Él es. Era una señal que inclusive le había sido anticipada a Juan. Según lo que vemos en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 29 en adelante, cuando Juan pronuncia las famosas palabras que en latín le dicen el Agnus Deo, que es el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, miren, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan está testificando de esto. Y entonces dice la razón: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ven? Esta era una afirmación categórica de que efectivamente este hombre supuestamente común y corriente que se paseaba por Israel predicando y enseñando que iba a comenzar su ministerio allí en ese momento, este era el Hijo eterno de Dios. Entonces esta segunda escena donde el Espíritu desciende como paloma es una señal para los demás. Jesús sabía la relación íntima que tenía en el seno de la Trinidad. Sin embargo, como hombre ocurre esto para confirmar, este es efectivamente el Hijo de Dios. Miren, el cielo se abre para que todas las luces del cielo, de la gloria de Dios, vengan sobre Jesucristo. El Espíritu Santo desciende como paloma y se posa sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos sepan que Él es el Hijo de Dios. ¿Dónde está concentrada la atención? No en Juan el Bautista. No en las demás personas que están allí, sino que la atención se centra exclusivamente en la persona de Jesús. Y hermanos, ¿cómo somos transformados? Otra vez reitero, contemplando la gloria de Dios. Mirando a Jesucristo, descubriendo en Él el carácter perfecto del Hijo de Dios, sabiendo que Él es nuestro sustituto, pero no solo eso, sino que al mirarlo vamos siendo parecidos a Él en la medida en que contemplamos su rostro, su gloria, su grandeza, su perfección. En toda su humillación estamos viendo cómo la gloria de Él se manifiesta. Y uno dice, bueno, con eso es suficiente, pero el versículo 17 añade otra cosa. Una tercera situación. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Ahora es el Padre. Los cielos se abren para enfocar toda la atención en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo desciende como paloma corporalmente y se posa sobre él para manifestar: este es el Hijo de Dios. Y ahora la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Puede quedar alguna duda quién es Jesucristo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Visiblemente la atención se centra sobre Jesús y ahora audiblemente la atención se centra sobre Jesús. Es el Padre el que está diciendo: yo doy fe de que mi Hijo amado, Él me va a complacer absolutamente. Jesucristo va a cumplir el propósito por el cual yo lo envié, el plan perfecto de redención que Él había establecido antes de la fundación del mundo. Mi Hijo lo va a cumplir perfectamente y de esa manera va a llevar gloria a mi nombre. Por eso dice: este es mi Hijo amado. Fíjense la reiteración. Y aquí los cielos fueron abiertos. Descendía como paloma y una voz de los cielos. ¿Se dan cuenta? Esto no tenía nada que ver con hombres. Todo venía del cielo. La Trinidad en pleno, el Hijo siendo bautizado y siendo confirmado por el descenso del Espíritu Santo, por la gloria del cielo que se abre para manifestarse en Él, y la voz del Padre que confirma absolutamente este hecho. ¿Dónde está la atención de esta escena? En la persona de su Hijo. ¿Dónde debemos colocar nosotros nuestra mirada, hermano? ¿Dónde debemos mirar, como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en quién? ¿En nosotros? ¿Puesto los ojos en nuestras circunstancias? ¿Puesto los ojos en nuestras cualidades? ¿Puesto los ojos en Jesús? Porque en Él se concentra toda la atención de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo está concentrado en Él. ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo? Dice la Biblia. Para glorificar al Hijo. ¿Para qué el Padre está haciendo esta manifestación pública de que Él es su Hijo? Para poder honrar al Hijo. Y entonces en la práctica, y esa es la parte de aplicación, en la práctica, ¿a quién estamos mirando? ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Dónde están puestos nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra reflexión? ¿Dónde estamos mirando cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿A quién estamos buscando cuando estamos en dificultades y cuando estamos también en el éxito, cuando estamos bien sin ningún problema? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Hermanos, cada día lo que nos enseña aquí este texto descriptivo está diciendo: mira, pon tus ojos en la persona de Jesús. Porque el Padre tiene su vista puesta en su Hijo y lo está confirmando audiblemente. Porque el Espíritu Santo viene sobre él y está diciendo: este es efectivamente el que Padre indicó para que pudiese hacer la obra de redención. Todas las luces están puestas en Jesús. Y por eso, hermanos, cuando alguien se para detrás de un púlpito a tratar de llamar la atención hacia sí mismo, esa persona es un falso profeta, un falso maestro. La mejor manera de reconocer a un farsante religioso es verlo hablando de sí mismo. Nosotros no estamos aquí para hablar de nosotros, estamos aquí para hablar de Jesús, porque toda la atención de la Trinidad está sobre la persona de Jesús. Porque en Él tenemos salvación, porque en Él tenemos bendición, protección, porque en Él tenemos la certeza de la glorificación futura. Jesucristo es el que nos salvó, Jesucristo es el que nos transforma y Jesucristo es el que nos glorifica. Y por eso los discípulos pudieron dar su vida por Él. Y pudieron estar dispuestos a darlo absolutamente todo y a perderlo completamente todo. Y por eso Pablo más adelante va a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Preferiría estar con Cristo. Pero si es necesario estar aquí para poder glorificarlo y honrarlo por medio del servicio a su nombre, obviamente es mejor quedar aquí en la tierra. Si ustedes se dan cuenta,
no se trata de que nosotros aprendamos una serie de reglas, de normativas. Eso es moralismo. Sino que podamos contemplar la grandeza, la gloria del Hijo de Dios. Por eso yo decía, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos cambiar? Porque todos estamos conscientes de nuestra necesidad de cambio y transformación. ¿Saben? La mejor forma y la única forma que la Biblia presenta es contemplando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí está la esencia de nuestra vida, nuestra existencia. Hermanos, nosotros podemos pasar por circunstancias dificilísimas, podemos pasar por el desierto de este mundo, con muchas cosas, con muchos dolores. Sin embargo, cuando miramos a la cruz y vemos a aquel que murió en nuestro lugar y lo vemos glorificado a la diestra del Padre, ¿se imaginan lo que hubo en el corazón, en la mente de Esteban cuando ve el cielo abierto y contempla al mismo Señor Jesucristo allí? ¿Qué importaban las piedras? ¿Qué importaba el dolor? Su vista estaba puesta en el Señor. El mismo que había muerto por él. El mismo al cual él había proclamado con tanto valor en medio de todos aquellos que, dice la Biblia, que rechinaban sus dientes de rabia, ¿cierto? Sin embargo, él tenía puesta la mirada en el Señor Jesucristo. El dolor de la vida se toma en forma distinta, se enfrenta en forma distinta cuando contemplamos a Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él me satisface, significa. Él cumple perfectamente lo que yo le dije que cumpliera. Él se ofreció voluntariamente a venir a esta tierra. Por eso la conferencia que inicia en unos días más se llama El Evangelio del Corazón de la Reforma. Porque lo que ellos, los reformadores, entendieron es que tenían que volver al Señor Jesucristo a colocarlo en el centro de la vida de la iglesia. Y eso transformó toda su vida y transformó un continente casi completo. La persona de Jesús es la única que puede cambiar, transformar nuestros corazones. Lo necesitamos a Él, necesitamos mirarlo a Él todos los días de nuestra vida, necesitamos postrarlo delante de Él y decir, como dice un himno tan antiguo, hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Y como dijo Martín Lutero, yo todo el tiempo predico la justificación, porque sé que es fácil que se olviden de ello. Y por eso todo el tiempo nosotros estamos buscando la forma de mostrar a Jesús, porque eso es lo que la Biblia hace. La escena del bautismo no es una escena más, sino que en la humillación de identificarse con hombres pecadores, necesitados de arrepentimiento, el Padre dice, este es mi Hijo, está haciendo exactamente lo que yo le pedí. Es necesario que se cumpla toda justicia. Y entonces el Padre lo exalta en el mismo momento de la humillación. Y por eso esta serie de predicaciones se llama La gloria de Cristo en su humillación. Aquí tenemos la gloria de Cristo en su bautismo. No se avergonzó de identificarse con nosotros. Y nosotros a veces nos avergonzamos. Por eso Pablo lo va a decir con tanta claridad, porque no me avergüenzo del Evangelio. No podemos avergonzarnos de Cristo. Avergonzarnos de Cristo es avergonzarnos del Evangelio. Al contrario, debemos tomar eso y ver el valor que tiene. Y al mismo tiempo darnos cuenta que la única manera en que nuestras vidas sean transformadas es mirándolo a Él. Una y otra vez, hasta el momento en que se cierran nuestros ojos aquí en la tierra. Y luego lo veremos directamente. Y seremos tal como Él es, dice, porque le veremos tal como Él es. Y seremos transformados de una forma definitiva. Hermanos, esa es la invitación, ese es el llamado a colocar nuestra mirada en Jesús. Padre, gracias por esta descripción maravillosa, esta escena preciosa allí junto al río. Señor, toda la atención estaba puesta en Jesucristo. Todas las miradas estaban puestas en Jesucristo. Él se identifica con los pecadores
al pasar por el bautismo cuando él no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, allí mismo, en esa misma humillación, tú lo exaltas, engrandeces su nombre al abrir el cielo, al descender el Espíritu Santo como paloma y posarse sobre él, confirmando que era aquel que había sido escogido en la Trinidad para venir a ejecutar la obra de salvación. Y las palabras tuyas, Padre: este es mi Hijo amado, el cual me complace plenamente. Padre, te alabamos a ti por llevarnos otra vez a mirar a Jesús. Señor, ayúdanos a sacar la mirada de nosotros mismos en forma egoísta. Ayúdanos a sacar la mirada de otras personas, Señor, para criticar y juzgar y condenar. Somos tan buenos para eso. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra vista y no mirar las circunstancias que estamos viviendo, sino mirar a aquel que se humilló a sí mismo para luego ser exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en él encontramos, Señor, lo que necesitamos. El gozo de nuestra vida, la satisfacción de nuestra alma, solo puede ser encontrada en la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos ser transformados. Yo te ruego que nos ayudes a contemplar a Jesús, porque es la única forma de ser cambiado a la imagen de Él. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.